Estamos viendo Mateo capítulo 5, obviamente va a tomarnos algo de tiempo estudiar todo esto. El Sermón del Monte toma los capítulos 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y yo creo que todo esto fue presentado por nuestro Señor como un sermón en una ocasión en particular. Y claro, estas verdades fueron una y otra vez enseñadas por Él en diferentes puntos, en diferentes intervalos, en diferentes ubicaciones. Pero hay una fortaleza y poder tremendas al colocar todo esto como un gran sermón. Y vamos a tomar mucho tiempo para estudiar estas verdades revolucionarias, estas verdades que azotaron al mundo como una especie de bomba y explotaron en las mentes de aquellos que las oyeron. Pero permítame comenzar nuestro estudio de esta sección maravillosa, un estudio que sin duda alguna va a durar muchos meses por venir con esta afirmación. Jesús está ocupado en proveerle a la gente felicidad. Y esa es la razón por la que hemos titulado este mensaje de apertura, La felicidad es. Tristemente, no todo el mundo realmente entiende eso. No todo el mundo realmente entiende o cree eso. De hecho, hay muchos cristianos que no están demasiado seguros de que realmente experimentan la realidad de la verdadera felicidad. Pero Jesús está ocupado en traer felicidad. La felicidad es su preocupación. Ahora, esto es muy evidente para nosotros porque aquí, en el primer sermón jamás registrado, como jamás predicado por Jesús, conforme entramos en los Evangelios, la primera vez que vemos un sermón de nuestro Señor, es un sermón que comienza con el tema resonante de la felicidad. Usted notará en el versículo 1 y en adelante, ve la palabra bienaventurados, usada 9 veces. La palabra simplemente significa felicidad o feliz, y podemos leerlas de esta manera. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 9 veces vemos la palabra bienaventurados, la palabra felices. Y lo vuelvo a decir, el Señor está preocupado por traer felicidad. El Señor está preocupado por darle a los hombres y a las mujeres felicidad, bendición. El fin definitivo de todo esto en el versículo 12 es que estos puntos de felicidad resulten en gozo y alegría excesivos. Y entonces lo vuelvo a decir, Dios está preocupado porque nuestras vidas estén llenas de gozo, llenas de gusto, llenas de felicidad. Ahora esta es solo la introducción al sermón. Habiendo afirmado esa meta básica de su enseñanza, de traer felicidad verdadera, y no estoy hablando de la felicidad del mundo basada en las circunstancias, entraremos a eso a detalle conforme avanzamos, pero la verdadera felicidad es la meta, y como cualquier buen predicador, él afirma su objetivo al principio. El principio mismo del Sermón del Monte le presenta el punto entero del Sermón del Monte, y es que conozcamos la verdadera bienaventuranza, la felicidad real, el gozo real, el regocijo real, la recompensa divina genuina. Y después, a partir de ahí, él procede a hablar de cómo es que eso se vuelve posible, qué tipo de estilo de vida es lo que produce este tipo de felicidad. Eso se convierte en el tema recurrente a lo largo del capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ahora tenemos que entender los elementos fundamentales antes de que podamos entender este sermón absolutamente fantástico. Creo que este es el sermón más grande jamás predicado. Tenemos que entender el cimiento. Entonces, en esta noche simplemente vamos a establecer algo del cimiento y vamos a darle algo de un enfoque de enseñanza para usted en lugar de un enfoque de predicación, pero tiene que entender estos elementos básicos para que el resto pueda ser entendido por usted. En primer lugar, quiero presentarle el contexto. Quiero darle algo del trasfondo, un poco del trasfondo. Quiero, si puedo, presentarle el marco de referencia para que pueda entender la importancia de estas palabras para la gente en ese punto en el tiempo, en este punto bíblico. Todo tiene que encajar, necesitamos entender el contexto un poco. En primer lugar, ya hay varios contextos que debemos ver.
En primer lugar, tenemos que entender el contexto bíblico. Con esto quiero decir un trasfondo bíblico. ¿En dónde estamos en la Biblia? ¿En dónde estamos en el flujo de la revelación de Dios? ¿En dónde estamos en el plan de Dios de revelar su verdad al hombre? Bueno, este es un punto nuevo. Este es un cambio dramático y esta es una transformación increíble. Simplemente para mostrarle lo que quiero decir, quiero que vaya al último mensaje del Antiguo Testamento. El último mensaje está en Malaquías 4:6. Esta es la manera en la que el Antiguo Testamento termina. Esto es lo que dice Malaquías, el último libro y el último versículo del último capítulo. Y él volverá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a sus padres. Ahora escucha esto. No sea que venga y azote la tierra con una maldición. Qué interesante. El Antiguo Testamento termina con una maldición. El Nuevo Testamento comienza con una bendición. Ahora, ese es un cambio dramático. Las últimas palabras del hombre de Dios, una maldición. Esas son las últimas palabras, una maldición. Las primeras palabras del hombre de Dios, el Cristo viviente, bienaventurados, bienaventurados, bendición y maldición. El Antiguo Testamento, la ley, Sinaí, relámpago, truenos, juicio, maldición. El Nuevo Testamento, Sión, gracia, paz, bendición. Un cambio dramático. La palabra bienaventurados, Macarios, de hecho, ese es un nombre común para la gente que es griega. Quizás se acordará del obispo Macarios de la iglesia griega ortodoxa. Macarios es un adjetivo que básicamente significa feliz. Eso es realmente lo que significa. Pero quiero expandir eso un poco más para que pueda entender la importancia de este nuevo mensaje. La palabra básicamente viene de una raíz, macar. Esa raíz significa estar feliz, felicidad real, no en el sentido del mundo de felicidad basada en la circunstancia positiva. Tanto Homero como Hesíodo hablaron de los dioses griegos como estando... Ahora escuche esto, porque este es un punto muy importante. Hablaron de que los dioses griegos eran bienaventurados en sí mismos y dijeron que era un estado no afectado por el mundo de los hombres, que estaban sujetos a la pobreza, debilidad y muerte. En otras palabras, el concepto antiguo griego de Macar y Macarios es la idea de un tipo de felicidad y un tipo de bienaventuranza y un tipo de satisfacción y un tipo de bendición que no es afectada por las circunstancias. Eso es realmente lo que estaban diciendo. La palabra entonces tiene la idea de una bendición interna, de una felicidad interna, que ni es el resultado de la circunstancia, ni está sujeta al cambio en base a las circunstancias. Este es el significado básico del Nuevo Testamento de bienaventurado. Significa una paz interna, una bendición interna, una felicidad interna, un gozo interno que no es producido por las circunstancias, ni es afectado por las circunstancias. Es un estado de felicidad, un estado de bienestar en el cual Dios desea que sus hijos vivan. Ahora, permítame profundizar un poco más. Es una palabra que indica virtud. Es una palabra que habla de virtud. Toca al hombre en su base misma de existencia. Es una palabra que habla de virtud. Y la razón por la que digo eso es porque es usada para describir a Dios. Por ejemplo, encontramos muchas veces en la Biblia la afirmación, bendito sea Dios. Por ejemplo, el Salmo 68:35 dice eso. Bendito, bienaventurado sea Dios. Salmo 72:18 dice, bendito sea Jehová Dios. Salmo 119:12 dice, bendito eres tú, oh Jehová. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11 dice, el Dios bendito. En otras palabras, ahora escucha esto, lo que este estado sea, es verdadero de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sea lo que sea, es verdadero de Dios. Sea lo que sea, ser bienaventurado y bendito es verdad acerca de Dios. Ahora, debido a que esta palabra es usada de Dios, y por cierto, también es usada de nuestro Señor Jesucristo, en 1 Timoteo 6:15 dice, el Señor Jesucristo, quien es el bienaventurado y solo potentado, el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, esta bienaventuranza es una virtud que es característico de Dios, un aspecto característico que es real acerca de Dios y de Cristo. Ahora esto demanda que profundicemos más. Si lo que es esta bienaventuranza es el caso, es verdadero de Dios y es verdadero de Cristo, ahora escucha esto, entonces las únicas personas que jamás
la experimentarán son aquellas que participan de Dios y participan de Cristo. Muy bien, no hay bienaventuranza fuera de eso. Pero Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:4 que aquellos de nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, escucha esto, somos participantes de la naturaleza divina, ¿verdad? Somos participantes de la naturaleza divina. La ventaja de eso, como se aplica aquí, es que podemos conocer la misma bienaventuranza, el mismo estado interno de satisfacción, la misma felicidad interna dentro de nosotros que es conocida por Dios y el Señor Jesucristo mismos. Qué cosa tan maravillosa es reconocer esto, entender esto. Macarios, entonces, es fundamentalmente un elemento de la esencia de Dios, y el hombre solo conocerá ese elemento si es participante de la naturaleza divina. Entonces, escuche, desde el principio es establecido, el Sermón del Monte no tiene nada que decir y nada que ofrecerle a alguien fuera de la fe en Jesucristo. Eso es elemental. Pero para aquellos de nosotros que conocemos y amamos al Señor Jesucristo, para aquellos de nosotros quienes por la fe en Cristo nos hemos convertido en participantes de la naturaleza divina, la misma bendición, la misma satisfacción, la misma felicidad, el mismo sentido de bienaventuranza, que es conocido por Dios de sí mismo y Cristo de sí mismo, puede ser conocido por nosotros de nosotros mismos. Es un pensamiento tremendo. Una vez que una persona conoce a Dios mediante Cristo, la bienaventuranza se vuelve disponible para él o ella. Entonces, para comenzar, escuche esto, que cuando hablamos de felicidad o cuando hablamos de bienaventuranza, es en un contexto bíblico y no está hablando de una actitud superficial basada en las circunstancias, está hablando acerca de una actitud interna basada en la morada misma de la naturaleza de Dios mismo. Entonces vemos que esto es algo tremendo que Dios está diciendo, que mientras que el antiguo pacto termina con una maldición, el nuevo comienza con el potencial de que la naturaleza misma de Dios mora en el creyente de tal manera que haya una bienaventuranza que solo es verdadera de Dios mismo. No sé si usted entiende eso. Esto es algo totalmente asombroso, que usted y yo podamos ser participantes de la naturaleza divina como para conocer la bendición misma que el Dios eterno conoce en su propia mente. Ese es el tipo de satisfacción que Dios quiere para nosotros. El Antiguo Testamento es el libro de Adán, y Adán es su historia y la historia del Antiguo Testamento. Es una historia algo triste. El primer rey en la tierra fue Adán, y fue dicho por Dios a Adán que él tenía dominio sobre la tierra. Él fue el primer monarca, pero él cayó, y desde que él cayó, el Antiguo Testamento tuvo que terminar. Y debido a que él cayó, el Antiguo Testamento tuvo que terminar con una maldición. Pero en el Nuevo Testamento hay un nuevo rey, y esa es la razón por la que Mateo comienza el Nuevo Testamento, porque él es el que presenta al rey. El rey es presentado inmediatamente. El último Adán, el postrer Adán, el segundo Adán, el que es mayor que Adán, y él es un rey quien no cae. El primer rey cayó y dejó una maldición. El segundo rey reina y deja una bendición. Un escritor lo dijo de esta manera: el primer Adán fue probado en un huerto hermoso y fracasó. El postrer Adán fue probado en un desierto peligroso y tuvo éxito. Debido a que el primer Adán fue un ladrón, él fue expulsado del paraíso, pero el postrer Adán convirtió a un ladrón en una cruz y dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El libro de las generaciones del primer Adán termina con una maldición. El libro de las generaciones de Jesucristo termina con una promesa: no habrá más maldición. Así termina Apocalipsis. Entonces el Antiguo Testamento nos dio una ley para mostrar al hombre en su miseria, y el Nuevo Testamento nos da vida para mostrar al hombre en su bendición. Gran diferencia. Entonces Mateo nos presenta de manera inmediata, como hemos estado estudiando en nuestro estudio, nos presenta de manera inmediata al nuevo rey, ¿no es cierto? Es una nueva realidad fantástica que amanece en la historia humana. Hay un nuevo rey, hay uno que puede revertir la maldición terrible de Adán. E inmediatamente, conforme llegamos al Nuevo Testamento, enfrentamos la presentación de Mateo del rey. Y ya hemos estudiado la descendencia del rey, y hemos estudiado la llegada del rey, y hemos estudiado la adoración del rey, y hemos estudiado la expectativa profética del rey, y hemos estudiado el proclamador del rey, Juan el Bautista, y la afirmación del rey, y la ventaja del rey conforme él ganó en su tentación, y la actividad del rey. Y ahora llegamos al discurso del rey, el manifiesto del monarca mismo. Y el Sermón del Monte es la afirmación grandiosa del rey conforme abre su boca y pronuncia bendición en lugar de maldición a aquellos que la desean.
Ese es el contexto bíblico general en el que este sermón es presentado. Una nueva época, un nuevo rey, un nuevo mensaje. Pero también está el hecho de que conforme usted estudia las bienaventuranzas, conforme este mensaje bendito es dado, parece algo paradójico. Y Mateo está presentando un reino que realmente no encaja con lo que la mayoría de la gente habría esperado. Como puede ver, la felicidad, como Mateo la bosqueja aquí en las palabras de Jesús, no es exactamente la manera en la que el mundo lo entendería. De hecho, dice que las personas felices son los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los puros en corazón, los pacificadores, los perseguidos, los calumniados. Ahora usted dice, espera un momento, no estoy seguro de que yo quiero ese tipo de felicidad. Se oye como miseria con otro nombre. Debes estar bromeando. Bueno, ese es el punto. Hay una paradoja. Porque a lo largo de esto, en conexión con la felicidad está la miseria. Y voy a decirlo en este punto y usted lo va a ver conforme avanzamos. La miseria es la clave para la felicidad. Dice usted, ahora espera un momento, ¿la miseria es la clave de la felicidad? Es correcto. Veremos eso conforme avanzamos a detalle. Pero para la mayoría de la gente, todo esto parece totalmente absurdo. Un escritor dijo esto, es como si Jesús se metió al mostrador de la vida y cambió todos los precios. Está al revés. ¿Qué quieres decir, que la felicidad sale de la miseria? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué dice, hombre, mira, la felicidad es... Tenemos libros de eso, la felicidad es esto y aquello. Usted sabe, trabajamos mucho en eso. La felicidad es el que busca lo que quiere, que aplasta a todo mundo. Y el hombre que tiene lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como lo quiere, eso es la felicidad. La felicidad es el macho. La felicidad es hacer lo que usted quiere. La felicidad es disfrutar de la vida al máximo. Eso es felicidad. La felicidad es adquirir las cosas del mundo. Felices los ricos, y felices los nobles, y felices los famosos, y felices son los populares. Pero no es así. El mensaje de este rey realmente no encaja con el retrato. Y Mateo es tan dinámico en una presentación así, porque su mensaje simplemente derriba las actitudes mundanas, inclusive las del pueblo judío mismo, quien habría leído Mateo en primer lugar. Inclusive Séneca, el filósofo romano, el tutor de Nerón en el primer siglo, dijo esto, y cito, ¿qué es más vergonzoso que equiparar la bondad de almas racionales con aquello que es irracional? Lo que él estaba diciendo era que cualquier necio sabe que no puede llenar el alma vacía de un hombre con cosas externas. Usted no puede llenar una necesidad racional con un objeto irracional. Eso es lo que el mundo trata de hacer. Jesús viene al mundo para anunciar que el árbol de la felicidad no crece en la tierra maldecida. Y tengo que decirle eso. El árbol de la felicidad no crece en la tierra maldecida, pero tantos lo buscan. Piensa en Salomón. Salomón fue el rey más impresionante que jamás vivió. Si alguien debió haber estado feliz según el estándar del mundo, él debió haber sido. Él tenía nobleza. Escuche, su descendencia era la línea real de David, mediante la cual el Mesías vendría, el linaje más noble y real en la historia del mundo. No hubo con mayor nobleza que Salomón. Su palacio era lo mejor en la tierra y estaba ubicado en la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén. Su riqueza era tan incontable y su tesoro tan vasto que el Antiguo Testamento dice que la plata era tan común como las rocas. Su placer era comida fabulosa, establos increíbles. Estuve en el establo de Salomón en Megiddo, increíble, literalmente miles de los mejores caballos que podían ser hallados en el mundo. Él tuvo los edificios y los siervos y los viñedos y los lagos y los jardines, mujeres por cientos. ¿Su inteligencia? Bueno, él fue el hombre más inteligente que jamás vivió. Él lo tenía todo. En la evaluación del mundo, él lo tenía todo. Él debió haber sido un hombre infinitamente feliz. Y lo único que tuvo que decir acerca de eso fue esto: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. La palabra significa vaciedad. Y el Nuevo Testamento lo expresa de esta manera. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee. Escuche, si usted está buscando felicidad en los bienes del mundo, está en el lugar equivocado. El árbol de la felicidad no crece en la tierra maldecida, no está ahí. Las cosas físicas no tocan el alma. ¿Escuchó eso? Es un punto simple, pero quiero que lo piense. Las cosas físicas no tocan el alma. Usted no puede satisfacer una necesidad espiritual con una sustancia física. No puede ser hecho, pero la gente trata de hacerlo. ¿Sabe una cosa? Digo, si realmente es miserable en su matrimonio, vaya y compre un auto.
O si acaba de tener una discusión terrible con su esposa, vaya a comprar un traje nuevo. Se va a sentir mejor. Usted no puede llenar una necesidad espiritual con una sustancia física. Eso es necio. Tampoco puede hacer lo opuesto. Cuando usted tiene hambre, no quiere escuchar acerca de la gracia. Usted quiere cenar. Y cuando usted está en el desierto y está muriéndose de sed, no quiere que alguien le hable de la misericordia maravillosa de Dios, quiere agua. Usted no puede satisfacer una necesidad física con una sustancia espiritual. Es tan ridículo pensar que puede satisfacer una necesidad espiritual con una sustancia física. No puede ser hecho. Las cosas que no pueden calmar el corazón en una tormenta no pueden proveer ningún tipo de bienaventuranza. Usted no puede derramar aceite en un espíritu herido. Pienso en Saúl cuando estaba afligido. Todas las joyas en su corona no podían hacer nada por confortarlo. Pienso en el rey Belsasar en el libro de Daniel. Él estaba bebiendo y viviendo y estaban allí en una fiesta como pocas en la historia de cualquier nación. Y de pronto, mientras que estuvo ahí en Daniel 5:3, dice que estaba bebiendo vino en los utensilios de oro del templo y la copa de todo el mundo era de oro y estaban disfrutando. Y después una figura de la mano de un hombre apareció en la pared y escribió Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Pesado has sido en las balanzas y has quedado corto. Y de pronto la Biblia dice que su semblante cambió. ¿Y sabe lo que pasó? El vino se agrió y el alimento fue como roca en su estómago. Uno de los grandes santos puritanos, quien ha escrito cosas maravillosas que realmente tocan el corazón de cualquier persona, quien estudia la Biblia, es un hombre llamado Thomas Watson. Y Thomas Watson escribió esto: las cosas del mundo no van a mantener en calma al afligido de espíritu, así como un pedazo de papel va a detener una bala. Los deleites mundanos tienen alas, dice él, pueden ser comparados como aves que están en el jardín que se quedan por un tiempo, pero cuando se acerca usted a ellos, vuelan. Así las riquezas se harán alas y volarán como un águila. Proverbios 23:5 dice, son como el meteoro que pasa rápidamente, pero pasa y se aniquila a sí mismo. Son como un castillo de nieve que está ahí bajo los rayos intensos del sol. Las cosas externas ayudan más a afligir el alma que a bendecirla. Eclesiastés 5:3 dice, las riquezas son guardadas para el mal de sus dueños. ¿Escuchó eso? Las riquezas son guardadas para el mal de sus dueños. No hay satisfacción en lo que el mundo ofrece. Y cuando Jesús vino al mundo, escúcheme, Él no estaba ofreciendo las cosas del mundo. Y hay algunas personas que se presentan en la actualidad como cristianos que están ofreciendo las cosas del mundo. Están ofreciendo prosperidad financiera, dinero, éxito. Jesús nunca ofreció eso. Eso nunca está en el Sermón del Monte. Lo opuesto está aquí. De hecho, las cosas del mundo se vuelven combustible para el orgullo, se vuelven combustible para la lujuria, se convierten en un lazo, y Jesús mismo dijo que las cosas del mundo, las preocupaciones del mundo, las riquezas del mundo van a levantarse y van a ahogar la palabra. Son los espinos y le van a hacer a su alma lo que los espinos le hacen a su vestido o playera. Escuche, lo que Dios está diciendo en este sermón maravilloso, incomparable, en estas bienaventuranzas es simplemente esto. Nunca encontrará usted felicidad en este mundo. Nunca. Más vale que lo aprenda. Es como buscar a los vivos entre los muertos. Y el ángel dijo, no está aquí, Él ha resucitado. Y quiero simplemente tomar ese concepto y decir que si usted está buscando la realidad viva de la bienaventuranza real en la tierra, está usted buscando al vivo entre los muertos y no está ahí. Tiene que ascender a otro nivel. Pablo lo dijo de esta manera. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que están, ¿qué? Arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Juan lo dijo así. No améis al mundo ni las, ¿qué? Las cosas que están en el mundo. No hay satisfacción ahí. La felicidad no está ahí. La bienaventuranza no está en la tierra maldecida, está en otro nivel. Y el sermón del monte lo va a llevar a ese nivel. ¿Está listo? Lo va a sacar del mundo. Va a ir en contra de todo lo que oye por parte del vendedor. Va a ir en contra de todo lo que ve en los espectaculares, todo lo que lee en las revistas. Le va a dar un estándar totalmente diferente de la vida, totalmente opuesto a lo que el mundo le dice. Entonces, realmente va a tener dificultades en vivir si usted no lo aprende bien, porque va a ser bombardeado por toda persona que viene del sistema del mundo. Ahora, permítame llevarlo a otro pensamiento del contexto. Hay un contexto político aquí que también es simplemente fantástico. Los judíos estaban esperando un Mesías. Nada más que su definición de un Mesías era un gobernante político, ¿verdad?
Estaban esperando que alguien viniera, usted sabe, que entrara en Jerusalén en un caballo blanco y aplastara a los romanos y todos cayeran muertos, y él guiara una revolución grande, infinitamente más allá de lo que jamás habían oído, inclusive más allá de la de Judas Macabeos y sus hijos, como cuando habían derrocado a Grecia temporalmente. Hombre, esperaban realmente un remolino de acontecimientos cuando el Mesías llegara. Estaban esperando cosas políticas, trataron de hacer de Jesús a un rey ahí en Galilea cuando él comenzó su ministerio por primera vez, Juan nos dice, porque vieron un estado de beneficencia social. Él alimentó a las 20,000 personas y se aparecieron en la mañana siguiente para recibir un desayuno gratuito. Pensaban que era lo más maravilloso que jamás habían visto. Este hombre iba a alimentarlos. Iba a haber un bienestar constante. Nunca tendrían que volver a trabajar. Él simplemente hace alimento. Estaban viendo lo político en esto. Estaban viendo cómo esto podía satisfacer su humanidad. Y el Señor pasó por en medio y los dejó y no quería ser ese tipo de rey. Escuche, los judíos estaban esperando un reino político, pero Jesús nunca les ofreció uno. Él vio a Pilato ese día cuando estaba en medio de la burla de un juicio, y Pilato le dijo, ¿eres un rey? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y Pilato, de hecho, dijo, bueno, ¿qué tipo de reino eres tú? Él dijo, te voy a decir una cosa, mi reino no es ¿qué? De este mundo. Mi reino, si fuera de este mundo, pelearían mis soldados, mis discípulos, pero mi reino no es de este mundo. Jesús nunca se enfocó en la política. Él no estaba tan preocupado con cambiar la estructura como lo estaba en el interior. Y esto es lo que dice en su primer sermón. No hay política en el Sermón del Monte en absoluto. No hay una referencia al aspecto social o político del reino aquí, ni una. Los judíos estaban tan preocupados por la política y la vida social. Jesús no hace referencia a eso en absoluto. El énfasis, quiero que entienda esto, el énfasis está en ser. Esa es la palabra que usted debe ver. El énfasis está en ser, no en gobernar o poseer, sino en ser. En otras palabras, Él no busca lo que los hombres hacen, Él busca lo que los hombres son, porque lo que son va a determinar lo que hacen. Todos los ideales que son dados en el Sermón del Monte son opuestos a las ideas humanas acerca del gobierno, ideas humanas acerca de reinos. De hecho, las personas más exaltadas en el reino de Cristo serían las más bajas de lo bajo en la evaluación del mundo. ¿Sabe usted quién fue el hombre más grande que jamás vivió hasta este entonces? ¿Quién fue? Juan el Bautista. En lo que al mundo concierne, él no era nada más que un loco que andaba ahí en un traje de Tarzán modificado comiendo insectos. Y ni siquiera era parte del sistema religioso. Jesús dijo que él fue el hombre más grande que jamás había vivido. Y él procedió a decir, pero hay uno mayor que él. ¿Sabe quién es? El menor, el más pequeño en mi reino. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, que se sienten vacíos en su interior, esos que están llenos de misericordia, los que son puros de corazón, los que hacen la paz, los que son perseguidos, los que son calumniados. Eso se oye para mí como la lista más grande de perdedores que jamás he visto. Bueno, por los estándares del mundo lo son. El mundo dice, demanda tus derechos, sé prominente, busca la cúspide, aférrate a tu orgullo. Este es un tipo diferente de reino. Inclusive promueve persecución sin venganza y bendice a aquellos que viven de esa manera. Es un reino espiritual. Entonces el aspecto político de este mensaje era devastador. Era absolutamente opuesto a lo que ellos esperaban que dijera un Mesías. Ahora quiero hablar tan solo de un área más acerca del contexto religioso para que tenga usted una idea general del enfoque del Sermón del Monte. Hemos visto un poco del contexto bíblico, hemos visto un poco de la perspectiva de Mateo, algo de cómo el mundo lo vería, algo de la política de esto, pero ahora quiero que vea la escena religiosa. Realmente es fascinante. Jesús estaba confrontando a una sociedad muy religiosa, de hecho, una sociedad llena de gente religiosa. Eran ritualistas profesionales, y ese es un trasfondo importante. Permítame tan solo dividirlos en 4 grupos. Había 4 grupos primordiales dentro de la religión del judaísmo: los fariseos, los saduceos, los escenos y los celotes. Hemos hablado de ellos en otras ocasiones. En primer lugar, los fariseos. Aquí vamos. Los fariseos creían que la felicidad se encontraba en la tradición o el legalismo. Se aferraban al pasado. Mucho. Ellos creían que la felicidad real venía mediante obedecer las tradiciones de los padres. Después estaban los saduceos. Y los saduceos creían que la felicidad se encontraba en el presente, en el modernismo, en el liberalismo.
No en el pasado, hombre, estamos aquí, tenemos que hacerlo así. Una religión actualizada, un liberalismo nuevo. Olvida lo pasado. Y sabe una cosa, en un sentido, ambos tenían algo de verdad. Los fariseos tenían razón. La religión verdadera tiene que estar basada en el pasado. Los saduceos tenían algo de verdad, porque la verdadera religión también tiene que operar en el presente, funcionar en la actualidad. Y después estaban los escenos. Y los escenos dijeron, no, la felicidad está en la separación del mundo. Oh, se oye bien, ¿no es cierto? Nada más que estaban hablando acerca de separación geográfica. Simplemente se salieron de la ciudad. Hace años atrás hubo un anuncio en una revista cristiana publicada por una de las universidades más fundamentales cristianas que decía que la escuela estaba ubicada a más de 18 kilómetros del pecado más cercano. Y nada más como comentar al margen, quiero decir que eso nos encantará que así fuera. Pero los escenos creían que debíamos salirnos de la ciudad en donde no había pecado. Entonces estaban los fariseos, los saduceos, los escenos y estaban los celotes. Y los celotes dijeron que la felicidad se encontraba en la rebelión política. La felicidad se encuentra en la revolución. La felicidad se encuentra en derrocar a Roma. Entonces, como puede ver, los fariseos estaban diciendo, vamos hacia atrás. Y los saduceos estaban diciendo, vamos hacia adelante. Los escenos estaban diciendo, salgamos. Y los celotes estaban diciendo, vamos en contra. Y los fariseos eran los nostálgicos. Y los saduceos eran los modernistas. Que estaban comprando muebles daneses. Y los escenes eran los que se aislaban. Estaban ahí apilados en un monasterio en algún lugar. Y los celotes eran los llamados activistas sociales, religiosos. ¡Qué desastre! Se oye exactamente como 1978 para mí. Tenemos religiosos que viven en el pasado. Tenemos a liberales que están tratando de inventar una nueva religión para la actualidad. Tenemos a personas que creen que la vida santa es una cuestión de geografía y simplemente quieren asegurarse de que nunca se acerquen a nada que se ve como pecado. Y después tenemos a personas que creen que la religión es cuestión de desfilar y marchar en algún lugar. Jesús estaba confrontando a una sociedad entera de religiosos. Todos tenían su propia idea y el punto que Jesús estaba presentando era, oigan, ¿saben una cosa? Todos están mal, todos ustedes. Para el fariseo les estaba diciendo, la religión no es cuestión de asuntos externos. Y para el saduceo le estaba diciendo, la religión no es cuestión de filosofía humana inventada para acomodar al día actual. Y al esceno, él estaba diciendo, créeme, la religión no es cuestión de ubicación geográfica. Y a los celotes, él estaba diciendo, ni la religión es cuestión de activismo social. Lo que él estaba diciendo es esto, mi reino está en el interior, ¿se da cuenta? Es interno. Ese es el punto. Ese es el mensaje entero de Jesús al mundo. Esa es la base entera del Sermón del Monte. Está adentro, no afuera. No rituales externos, no filosofía externa, no ubicación externa, ni monasterios, ni nada de eso. No activismo exterior. Es interno. Lo que Jesús está diciendo aquí, yo creo, abre la puerta del nuevo pacto del cual Jeremías dijo, Dios escribirá su ley en sus partes internas. ¿Se da cuenta? Pasando al interior. Y entonces Jesús lo resumió al decirles, miren, los fariseos, los saduceos, los escenos, los celotes y toda persona quien era un conglomerado de todo eso o estaba en medio de estos cuatro grupos, quiero decirles a todos algo. A menos de que su justicia sobrepase ese tipo de justicia, no entraréis en mi reino, ¿lo ve? A menos de que tengan más a favor de ustedes que lo externo, no tienen parte en mi reino, porque como dije antes, no hay fuente de bendición en la tierra maldecida. Está más allá de eso. Toda esa religión estaba lidiando con lo externo, y el Sermón del Monte invade el pensamiento judío con un golpe, al decirle que la bienaventuranza verdadera viene desde adentro, no de afuera. Lo mismo es el caso en la actualidad. No encuentre consuelo en el hecho usted de que tiene la teología correcta. Los liberales no pueden consolarse a sí mismos con el hecho de que tienen esta nueva teoría o que la Biblia no es la palabra de Dios, realmente la han actualizado. Hombre, son realmente contemporáneos, están siguiendo la manera de pensar de la época. Un hombre no puede consolarse a sí mismo en el hecho de que se ha alejado del mundo y se ha mudado a un monasterio y se sienta ahí, contempla a Dios sin distracción de las cosas del mundo. Ni un hombre puede consolarse a sí mismo porque cree que es un activista social y él anda por todos lados tratando de enderezar a la sociedad. Estas no son las cosas que busca Jesús. O en últimas, todas esas cosas tienen parte de la verdad, ¿no es cierto?
necesitamos estar involucrados socialmente, y necesitamos estar apartados para Dios, y necesitamos ser actuales, y necesitamos estar basados en el pasado, pero en y por sí mismos son externos, y Dios busca lo interior. Allá atrás, en 1 Samuel 16:7, el Señor lo presentó cuando dijo: el Señor Jehová ve el corazón. Y Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, más vale que guarde su corazón, ese es el punto. Bueno, ¿sabe una cosa? Si usted se encarga de su corazón espiritual, como usted cuida de su corazón físico, será sorprendente, ¿no es cierto? La gente en la actualidad literalmente está enloqueciendo por proteger su corazón. Gente corriendo por todos lados, andando en bicicleta, corriendo arriba y abajo. Tiene que cuidar del corazón. Puede ir al centro comercial y meter su brazo en algo ahora. Mete ahí una moneda y le va a decir cómo está su corazón. ¿Alguna vez ha hecho eso? Lee su presión arterial. Hombre, cuide su corazón, guarde ese corazón. Y si usted tiene un pequeño problema, hombre, quite la grasa y el colesterol. Cuidado con los triglicéridos y demás y demás. Y sabe una cosa, la Biblia dice: más vale que guarde el corazón, que es lo que importa. Ese es el verdadero corazón. En el pensamiento hebreo, de ahí fluía todo el conocimiento de Dios, la mente. Escuche, si hiciéramos tanto para proteger nuestro corazón espiritual como lo hacemos para proteger nuestro corazón físico, estaríamos en gran forma espiritualmente. Pero algunas veces simplemente ignoramos esa área, y eso es lo que busca Jesús. En Lucas 11:39, una traducción es maravillosa en este pasaje. Escuche lo que dice. Jesús dijo: ahora tienen el hábito de limpiarlo de afuera de sus tazas y platos, pero por dentro están llenos de avaricia y impiedad, necios. ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Dedíquense de una vez por todas a su persona interior para que todo lo demás sea limpio. ¿Se da cuenta? Ese fue el mensaje de Jesús. Ese es el corazón del Sermón del Monte. Ahora, en base a ese contexto y al panorama que acabamos de ver, quiero que es importante que estudie esto. ¿Se da cuenta? Realmente importante. Creo que hay por lo menos 5 razones por las que es importante. Simplemente se las voy a dar rápidamente. Número 1, porque el Sermón del Monte le va a mostrar la necesidad absoluta del nuevo nacimiento. El Sermón del Monte le va a mostrar que usted nunca puede agradar a Dios por sí mismo, en su carne. Nunca. Y como dije al principio, las únicas personas que van a conocer la bienaventuranza son las personas que conocen que la bienaventuranza es un atributo de Dios y son participantes de la naturaleza divina, lo pueden conocer y experimentar. Escuche, el Sermón del Monte para mí va mucho más allá de la ley de Moisés al mostrarnos la necesidad de salvación. Usted no puede vivir un día en una condición bienaventurada, fuera del nuevo nacimiento en Jesucristo. Es lo más grandioso en el Nuevo Testamento para mostrarle al hombre la situación desesperada en la que está sin Dios. Lo segundo, creo que debemos estudiar el Sermón del Monte, no solo porque muestra la necesidad absoluta de nuevo nacimiento, sino porque apunta de manera clara a Jesucristo. Quizás es la verdad más grande que nos ayuda a entender la mente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres saber cómo piensa Él? Estudie su sermón. ¿Quieres saber cómo palpita su corazón? Estudie su sermón. ¿Quieres saber lo que Él realmente piensa acerca de la vida y los estándares para la vida? Estudie el sermón. En tercer lugar, debemos estudiar el Sermón del Monte porque es la única manera de encontrar la felicidad para los cristianos. Si quiere ser feliz, si quiere estar realmente lleno del Espíritu, no debe estar buscando alguna experiencia mística, no debe estar buscando algún tipo de sueño que no puede alcanzar, no debe estar asistiendo a reunión tras reunión para tratar de encontrarlo en el aire. Si quiere conocer la felicidad y la bienaventuranza y el gozo, entonces simplemente estudie el Sermón del Monte y practíquelo. Y añadiré otra cosa, creo que debemos estudiarlo porque es el mejor medio que conozco de evangelismo. Dice usted, ¿qué quieres decir evangelismo? Le voy a decir esto. Si vivimos el Sermón del Monte, vamos a voltear al mundo de cabeza. Es la herramienta más grande de evangelismo que hay, vivir este tipo de vida. Y después, finalmente, debemos estudiar el Sermón del Monte y vivirlo porque agrada a Dios. Y sabe una cosa, ese es un privilegio. Que John MacArthur pecaminoso, simplemente yo, como Pablo estaba cantando, simplemente yo pudiera agradar a Dios. ¡Qué pensamiento tan increíble! Suficientes razones como para estudiar el Sermón del Monte. Suficientes razones como para entregarnos a Él. Permítame terminar conforme concluimos los primeros 2 versículos para dar un paso más hacia adelante. La ocasión, ya hemos visto el contexto, simplemente quiero compartir otros puntos de manera breve. La ocasión, versículo 1, viendo las multitudes, vamos a detenernos ahí. A Jesús siempre le preocuparon las multitudes.
¿Y sabe qué dice en Mateo 9:36, Mateo 14:14 y Mateo 15:32? Que cuando Él vio las multitudes, Él tuvo ¿qué? Compasión. Jesús vio a esa multitud de personas. La multitud está descrita en el versículo 23 al 25 del capítulo 4. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundía su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí está esta multitud de gente que viene del norte, sur, este y oeste siguiéndolo. Y cuando Él los ve, como siempre, su corazón está quebrantado. Y sabe una cosa, cuando los vio teniendo hambre, Él les dio alimento. Y cuando ve el hambre espiritual de sus corazones, lo más profundo que hay en Él es Dios buscando satisfacer lo que necesitan. Había una maravillosa atracción a Jesucristo. Las multitudes simplemente lo rodeaban. Enfermos, poseídos por demonios, fariseos, saduceos, escenos, celotes, ritualistas y rameras, fariseos y publicanos, eruditos y analfabetas, refinados y degradados, hombres ricos y mendigos, de todo. Pero Jesús siempre es el que atrae a los hombres, y hay algo único, atractivo en Jesucristo, que no conoce nada de clase, no conoce nada de dinero, y creo que se resume de manera tan hermosa en las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que en Jesucristo no hay varón ni mujer, judío ni gentil, esclavo ni libre, ni griegos ni bárbaros. Entonces hubo un enfoque general hacia Cristo por parte de la multitud. Y viendo la multitud, subió al monte y habló. Y añadiría esto, su mensaje ni siquiera realmente fue para ellos, pero Él quería que lo oyeran. No podían vivirlo, no podían conocer esta bienaventuranza, pero por lo menos podían saber que estaba disponible. Y entonces fueron la audiencia secundaria, pero fueron lo que motivó el mensaje, porque Él quería que lo oyeran y se vieran atraídos a Él. Entonces vemos el contexto y la ocasión, y después una palabra acerca del predicador. ¿Quién es el predicador? Subió al monte, y sentándose vinieron a Él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, el predicador más grande que jamás vivió, Él es el predicador, de quien dijeron que nunca antes jamás hombre ha hablado como Él, o de quien dijeron, hablaba como uno que tenía autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Sabe lo que quisieron decir con eso? No citó a ninguna fuente, no citó a ningún rabino antiguo. Él habló como si tuviera autoridad propia, de quien la mujer de Samaria dijo, venid y ved, a un hombre quien me dijo todas las cosas que he hecho. ¡Oh, qué predicador! Este sermón es una de las ilustraciones más grandes de homilética que jamás he visto. Tiene 3 puntos. No puede haber una mejor homilética que esa. Una introducción fantástica, la introducción, y después el primer punto, los ciudadanos del reino, y después el segundo punto, la justicia del reino, y después el tercer punto, la exhortación a entrar al reino, y después en la última parte del capítulo 7, el efecto que tuvo el sermón. Es homilético, fluye de manera hermosa, pasa de una cosa a la otra, las transiciones son magníficas. El predicador maestro tuvo estructura, tuvo poder, tuvo comisión divina. A uno de los profetas del Antiguo Testamento Dios le había dicho, haré que tu lengua se pegue a tu boca, tú serás el mudo y no lo reprenderás. Ezequiel capítulo 3, pero más tarde Dios regresó a ese mismo profeta en el capítulo 33 y le dijo, ahora la mano de Jehová estaba sobre mí, en la tarde mi boca fue abierta y ya no estaba mudo, y la palabra de Jehová vino a mí. Y sabe una cosa, nuestro Señor Jesucristo, con todo el poder que tenía, con todo el intelecto que solo Dios pudo haber desarrollado, presentó un sermón como ningún otro sermón. Sin embargo, refrenó su boca hasta que la voluntad y tiempos soberanos de Dios la abrieron. Él no solo tenía poder en la estructura, sino una comisión divina. El contexto, la ocasión, el predicador. El momento, observe de nuevo el versículo 1. Fue un monte. Él encontró un púlpito. Y por cierto, es hermoso señalar que el griego añade el monte. El monte. ¿Qué monte? Oh, ningún monte en particular. Como Jerry dijo, simplemente es una colina que está ahí en la costa norte, ahí del mar de Galilea, que entra al agua, hermosa, verde, alumbrada por el sol,
uno de los escenarios más magníficos que jamás ha visto en su vida, el sentarse ahí, en el monte en donde Jesús dio este tremendo sermón, y simplemente ver las aguas del mar de Galilea, rodeado por los montes gentiles de Galilea a la derecha y las cumbres hermosas a la izquierda, y donde comienza el río Jordán ascendiendo ahí por el valle del Jordán, hasta que finalmente llega al Mar Muerto, a la derecha y ahí por los montes al oeste del valle de Sarón, y después al Mediterráneo. Y después en ese pequeño monte se sentó Jesús y habló. Y no era nada más que un monte, pero el griego dice el monte. Y no es el monte debido a lo que el monte es, sino por lo que el monte se volvió. No era el monte hasta que él dio este sermón y después fue el monte. Fue el monte cuando Mateo lo escribió. Y era el monte porque ahí es donde Jesús enseñó. Él lo hizo el monte. Él tenía una manera de santificar la insignificancia misma del lugar y lo apartó como el monte. Y a lo largo de todos los cientos de años desde ese entonces, los cristianos siempre han recordado dónde estaba ese monte. Es simplemente un pequeño monte, pero es el monte. ¿Por qué? Él lo hizo el monte. ¿Y el estilo? ¿Qué hay del estilo? No solo el contexto, la ocasión, el predicador, el momento, sino el estilo. Él se sentó y sentándose abrió su boca y les enseñaba diciendo. Él se sentó porque, como puede ver, esa era la manera tradicional en la que un rabino enseñaba. Y cuando un rabino simplemente estaba hablando y se ponía de pie y estaba caminando, era no oficial. Pero cuando él se sentaba, hombre, eso era oficial. Inclusive tenemos eso en la actualidad. Cuando un profesor recibe una tarea en una universidad, decimos que ha recibido la silla o la posición. Y a partir de esa posición él enseña. La Iglesia Católica nos dice que el Papa habla ex cátedra. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Desde su asiento, desde su silla. Cuando un hombre se sentaba a enseñar, tenía autoridad. Eso era oficial. Y lo que Jesús estaba diciendo no era algo al azar. Fue el manifiesto oficial del Rey. El manifiesto del Rey. Abrió su boca. Es un coloquialismo en el griego. Un coloquialismo hermoso. Es usado de afirmaciones solemnes, dignas, serias, de peso. No es solo hablar por hablar. Esta es una enseñanza seria, de peso, digna. Y también esta frase, abriendo su boca, es usada en algunas referencias extrabíblicas para hablar de alguien que realmente comparte su corazón de manera íntima. Entonces, ser oficial fue solemne, fue serio, fue digno y fue su corazón. ¿Y quiénes fueron los destinatarios? Está ahí en el versículo 1. Vinieron a él sus discípulos. Como puede ver, ellos fueron el objetivo primordial, porque eran los únicos que podían conocer la bienaventuranza de la que él habló. Eran los únicos que podían vivir el Sermón del Monte. Eran los únicos que podían seguirlo. Eran los únicos que podían implementarlo, porque eran los únicos que eran participantes del poder mismo y la presencia de Dios en sus vidas. Solo fue posible para ellos. Y por cierto, amados, permítanme añadir esto. Solo es posible para usted conforme usted conoce a Jesucristo. Solo es posible si usted es participante de la naturaleza divina. El arzobispo Magee, ya en sus últimos años en Inglaterra, una vez dijo que era imposible conducir los asuntos de la nación inglesa en base al Sermón del Monte, porque la nación no era leal al rey. Y tenía razón. Usted no puede vivir el Sermón del Monte a menos de que usted conozca al rey. Y muchas personas han tratado de tomar el Sermón del Monte y convertirlo en un evangelio social. Han tratado de hacerlo un evangelio social, pero eso no funciona. Por cierto, ese esfuerzo ya no pasa mucho, debido a que las dos guerras mundiales, en cierta manera, nos quitaron esa idea. Hacer del Sermón del Monte el evangelio social fue golpeado realmente de manera fuerte por dos guerras mundiales. Will Durant, el conocido historiador mundial, dijo, en cualquier generación pueden haber 8 o 10 personas que estén vivas en el sentido de influencia continua 300 años después. Por ejemplo, Platón todavía lo es, y Sócrates todavía lo es, pero en toda la civilización occidental, dice Durant, que no es cristiana, la persona que sobresale por encima del resto es Cristo. Él, sin duda alguna, fue la influencia más permanente en nuestros pensamientos, pero no en nuestras acciones, y esa es una modificación importante. Nuestras acciones rara vez son cristianas, pero nuestra teología con frecuencia lo es. Nos encantaría que pudiéramos comportarnos como Cristo. Fin de la cita. Y lo que Will Durant está diciendo, y esto estuvo en el diario El Chicago Tribune hace un mes atrás, lo que él está diciendo es que usted no puede vivir el Sermón del Monte. Sus enseñanzas son maravillosas, nada más que no podemos hacerlas funcionar, y la razón es por la que no es un participante de la naturaleza divina. No hay recurso. Entonces Jesús le enseñó a sus discípulos porque solo ellos podían vivirlo, solo ellos podían cumplirlo, solo ellos podían implementarlo,
Y usted y yo, quienes conocemos al mismo Cristo, podemos conocer la misma bienaventuranza. Finalmente, la enseñanza misma viene en los versículos 3 al 12. Bienaventurados, 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 bienaventurados. Oh, es una lección tremenda. Lo que Él tiene que decirnos aquí es profundo y transforma la vida. Yo creo que nuestra iglesia será diferente cuando terminemos con esto. No creo que usted pueda estudiar el Sermón del Monte y ser el mismo. Yo no. Dios ya ha estado haciendo cosas en mi corazón. Comprometámonos con ser el tipo de personas que Dios quiere que seamos, recordando esto, que tenemos la capacidad, si conocemos al Señor Jesucristo, el ver esto como una realidad de nuestras vidas para su gloria y nuestra bienaventuranza. Oremos. Padre, es con gran gozo que nos embarcamos en esta aventura de estudiar esta verdad maravillosa. Te damos gracias, nuestro Señor, por traernos a este punto, al lugar en el que nuestros corazones están abiertos y listos para recibirlo. Padre, sabemos que la recepción es solo para aquellos que aman al Señor Jesucristo, solo aquellos que dentro de ellos vive la vida misma de Dios, que pueden conocer la bienaventuranza de Dios. Enséñanos, Padre, el poder de este mensaje en nuestras vidas y en nuestro mundo. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén.